Te podrías imaginar que en los mismos años en los que el mismísimo Jack el Destripador hacía sus peores crímenes, y al mismo tiempo en México existió el Jack Destripador mexicano, dándole la prensa apodos como el anterior mencionado o como el estrangulador de Río Consulado y como el chalequero. Así que ahora te voy a contar la historia de Francisco Guerrero Pérez, alias el chalequero. Francisco Guerrero nació en una familia pobre de alguna parte del Bajío en 1840, pero a la edad de 22 años emigraría a la Ciudad de México, donde comenzaría a trabajar como zapatero. Guerrero viviría en la colonia Peralvillo y vestiría de manera estrafalaria. Siempre usaba pantalones de cachemira, fajas multicolores y chalecos de charro. El chalequero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas, quien eran principalmente prostitutas, excepto la última. Llegaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, que en realidad sí lo hacía. Después las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulamiento o degolladas, y finalmente, por razones no muy claras, aunque tal vez era para que no fueran identificadas, algunas las llegó a decapitar y tiraba los cuerpos cerca del río Consulado. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La víctima sería una prostituta llamada Lorenza Urrutia. Ella relataría que conocía a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después le sacaría un cuchillo con el cual la amagaría y la llevaría a un lugar cercano de ahí. Pero la mujer pudo escapar gracias a que lo engañó, diciéndole que la dejara ir a recoger un dinero. Pero 2 meses después se volvería a encontrar al chalequero, pero esta vez no con tanta suerte. La llevaría a una cueva alejada de la población, donde ahí la violó y torturó cerca de 2 días. Pero ella pudo salir con vida, ya que el degollador de Río Consulado saldría a comprar pulque, lo cual le dio tiempo a Lorenza Urrutia a escapar y a delatar a Chalequero, ya que ésta sería testigo de la muerte de Murcia Gallardo, una víctima más del chalequero. Murcia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1888, su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida, se encontraba en compañía del chalequero. Tras su primer captura del chalequero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Una mujer llamada Emilia lo acusaría de violación e intento de homicidio. Según declaró, ella no era prostituta, ella era una lavandera y había sido agredida por Guerrero, quien la había abandonado en las orillas del río Consulado. El degollador de Río Consulado había sido sentenciado a pena de muerte por la muerte de Murcia y la agresión de Emilia, pero el mismísimo Porfirio Díaz le revocó la sentencia y solo lo sentenciaron a 20 años en San Juan de Ulúa. Pero en 1904 salió por un fallo y recibió el indulto. Pero la libertad
no le duraría demasiado, ya que el 13 de junio de 1908 fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que solo se sabe que se llamaba Antonia, quien mató de la misma manera que a sus demás víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consolado. Fue detenido cerca del lugar del crimen y todavía con las manos ensangrentadas. Sería preso en la prisión de Lecumberri y sentenciado a la pena de muerte. El chalequero falleció antes de que su sentencia se cumpliera en 1910 a la edad de 70 años. En su celda fue encontrado inconsciente y fue trasladado al Hospital Juárez, donde fallecería, pero jamás mostraría señales de arrepentimiento. Espero que te haya gustado esta historia del chalequero. Recuerda suscribirte y dejarnos un comentario. ¿Tú qué opinas de este asesino serial? Y recuerda